amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Hoy vamos a hablar sobre lo que es seguridad e inseguridad ciudadana. Y para ello vamos a tener el gratísimo placer de tener con nosotros a una oficial de la policía, la coronel Janet Jiménez, quien es responsable de un programa especial de protección a la mujer y de prevención de la defensa de la violencia familiar en la institución pública, la Policía Nacional. La experta en seguridad nacional, la señora licenciada Carolina Ramírez, y el también experto en el tema, el licenciado Daniel Pou. Así que vamos a hacer una breve pausa y espero seguir contando con la gracia de su atención cuando regresemos después de ella para el tema de esta noche, que es seguridad o inseguridad ciudadana. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa. El tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Hoy vamos a hablar de un tema que es de vital importancia para todos los ciudadanos, que muchos se sienten seguros, otros se sienten inseguros en la sociedad dominicana. Vamos a hablar de la seguridad o inseguridad ciudadana, y para ello tenemos el gratísimo placer y honor de tener con nosotros a la coronel Janet Jiménez, la coronel Janet Jiménez de la Policía Nacional, la licenciada Carolina Ramírez, quien es experta en seguridad, y también el experto en seguridad, el licenciado Daniel Pou. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo creo que debemos comenzar con una pregunta que se cae por su propio peso. Debemos hablar en el país, en la situación actual, de que estamos viviendo un periodo de seguridad o inseguridad ciudadana. ¿Y qué significan ambos términos? Bueno, Daniel, hay que respetar los rangos con relación al tema de seguridad, y yo voy a dejar que Daniel y le da, por supuesto. Claro, las damas, yo prefiero las damas, me encanta escucharlas. Bueno, así pues, que la coronel o Carolina tienen ahí. Ok, bueno, Miguel, a propósito de eso que usted plantea, de si en República Dominicana nos sentimos seguros o inseguros, yo creo que el debate puede iniciar en dos elementos. Una, según el informe de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 78% de los dominicanos tienen entre una de sus preocupaciones principales el tema de seguridad, y de manera muy particular el tema de la seguridad ciudadana. Eso es con relación a de cómo nos sentimos. Ahora, en mi opinión, que es muy posible que confronte un poquito la opinión de Daniel, yo me inscribo en la escuela de que debemos utilizar el concepto seguridad. Tenemos quizás problemas de seguridad o altos niveles de seguridad o dificultades con la seguridad, pero el concepto inseguridad, en mi opinión particular, no existe como concepto, aunque la seguridad es una sensación. Eso sí, habrá que ver qué opina Daniel en ese sentido. No, yo quisiera oír la opinión de la coronel Jiménez, porque ella debe bregar diariamente con el tema, ¿no? Sí. Bueno, encantadísima de estar participando con ustedes en este debate tan interesante. Pues bien, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de políticas públicas, hablamos de seguridad ciudadana como un concepto global que no solamente envuelve lo que es los mecanismos y organismos de seguridad, Policía Nacional, Ejército de la República, sino que envuelve otras instancias gubernamentales. La inseguridad como concepto está más aplicado a la parte psicológica de la persona. O sea, la inseguridad denota un nivel de temor, un nivel de riesgo realmente que la persona siente. Es algo más concebido desde el punto de vista psicológico y psicosocial. Entonces nosotros, en nuestro rol de policía, hablamos de seguridad ciudadana. Licenciado Pou. Bueno, yo creo que la seguridad ciudadana es una situación, es una condición que existe en dos niveles diferentes. Primero, el nivel de seguridad se lo da una sociedad cuando medimos las estadísticas que nos permiten reflejar con qué
con qué ámbito de libertad usted puede ejercer sus derechos. Porque eso es uno de los enfoques fundamentales. La seguridad es la condición necesaria para usted poder ejercer y disfrutar sus derechos plenamente. Ahora, la inseguridad es todo lo contrario, y la inseguridad existe, como ya dijeron las damas que me han precedido, en el ámbito del imaginario como percepción. Por eso las políticas de seguridad deben de garantizar la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. O sea, no tan solo usted debe estar seguro, o sea, poder salir a la calle, disfrutar los espacios públicos, relacionarse de buena manera con las demás personas, poder desplazarse sin ningún inconveniente, sin temor a que una amenaza se cierna y transgreda su integridad y transgreda sus derechos. Esa es la seguridad objetiva. Pero también usted debe sentirse seguro, porque a la medida en que usted no se sienta seguro, por más seguro que objetivamente usted puede estar, usted mismo se está inhibiendo de ejercer sus derechos. O sea, hay una precondición creada por factores que ya lo podríamos analizar en otros términos, que le impiden a usted ejercer sus derechos. Entonces, por eso yo digo que la seguridad tiene que existir en el mundo objetivo, real, como concreto de pensamiento en la percepción. República Dominicana, de la región, es uno de los países, uno de los dos países que más percepción tiene de inseguridad en el imaginario de la gente. Aquí la gente vive asustada, la gente siempre está en sobresalto, la gente siempre está expectante de que puede ser dañada o se le pueden conculcar sus derechos. Pero ya eso es otra conversación más amplia. Ahora, esa percepción no guarda relación íntima, por ejemplo, con el nivel de seguridad que existe realmente en el país, porque la gente puede salir a la calle. Hay barrios malos, hay lugares malos, hay lugares donde es recomendable no aparecerse a menos que uno no tenga la seguridad de que allí no va a pasar nada. Pero en sentido general, aquí la delincuencia conocida, la criminalidad, está por debajo de los niveles de otros países, especialmente de Centroamérica, para citar los países muy parecidos a los de nosotros. ¿Qué opinan ustedes, distinguidas damas? Bueno, es muy interesante eso que plantea Daniel, en el sentido de que somos uno de los países de la región donde las personas quizás podrían sentirse más inseguros, aunque en la práctica con relación a números estamos en mejor condición que algunos países de Centroamérica. Pero yo creo que el desafío de las políticas públicas en materia de seguridad será ir estrechando esa brecha entre las condiciones de seguridad que se estén creando y la sensación de la gente, la percepción de las personas. Porque recuerda que aquí hay varios elementos que pudiesen afectar la integridad de las personas o el bienestar de las personas. Por un lado está la delincuencia común, por un lado está, por ejemplo, la tasa de homicidios, que en este momento está en un 9.6, una de las más bajitas de la región, pero sin embargo tenemos entonces por otro lado algunos... ¿Cuál es la media? Perdone que le interrumpe. ¿Cuál es la media de seguridad o inseguridad en la región donde vivimos? Bueno, recuerde que tenemos una de las regiones más violentas del mundo. La media en Centroamérica es 27. ¿27? Bueno, Wow. nosotros cuando empezamos Barrio Seguro en el 2004, República Dominicana tenía una tasa de homicidios de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego fuimos bajando, tuvimos algún pico en el 2008 y en el 2012, y ahora la tasa oficial que publica el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía es 9.5. Pero hay un tema muy importante y es que de cada 4 hechos violentos en República Dominicana, es muy posible que 3 se den en espacios de convivencia y uno... En el hogar. No solamente en el hogar, entre vecinos, personas que se conocen o conflictos por bandas, puntos de drogas, pero personas que se conocían antes. Un choque, un accidente de tránsito,
sea, ese tipo de cosas nosotros, y ahí naturalmente la coronel Janet podrá edificarnos mucho más, pero tenemos que reducir la cultura violenta que tenemos en República Dominicana y eso va a depender de todos nosotros. ¿Qué factores determinan? Cuando Miguel hace la pregunta en relación a cuando nos comparamos con países de Centroamérica, también aquí hay un proceso histórico que nosotros fuimos pasando. Países de Centroamérica que tenían altos niveles de inseguridad, producto de guerras civiles incluso que tenían, pues hay en su ciudadanía una normalización de la seguridad. Sin embargo, nosotros pasamos un proceso diferente. Nosotros, conforme fuimos avanzando económicamente y socialmente en el país, pues fuimos pasando de ser un país con más altos niveles de violencia y de inseguridad. Realmente, como decía Carolina, nosotros hemos logrado como país, en términos de lo que se utiliza como factor de medición, que es la tasa de homicidio, disminuir sustantivamente esa tasa al día de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos como país un desafío muy importante a nivel de lo que son las relaciones ciudadanas. Y es un espacio de debate interesante, porque en espacios como esto nosotros podemos contribuir, tanto ustedes como comunicadores y nosotros en nuestro rol de policía, Daniel y Carolina como docentes también que se comunican con la ciudadanía, a esa ciudadanía responsable a la que hemos estado también poco a poco perdiendo, porque los niveles de inseguridad producto de los conflictos sociales, de hecho la tasa de homicidio paradójicamente en nuestro país es más alta por conflictos sociales que por delincuencia. Entonces esto es un factor, un elemento muy importante, por eso en los últimas estrategias comunicacionales de la Policía Nacional, fíjense que nosotros hemos estado ocupando el término de convivencia pacífica. Ahora, ¿qué factores determinan realmente la definición de un estado de inseguridad o de seguridad ciudadana? Bueno, Miguel, eso lo determina la posibilidad que tiene cada ciudadano de ejercer sus derechos, de preservar su integridad física, sus bienes, sin que se ciernan amenazas, ¿verdad?, que lo obliguen a dejar de ejercer sus derechos. Porque es que la seguridad está fundamentalmente vinculada al tema del ejercicio de los derechos del ciudadano. O sea, no es un tema que se puede definir en abstracto. Es un tema que se define con relación a la posibilidad que tiene cada conglomerado social o cada ciudadano de poder disfrutar de sus derechos de manera plena, sin tenerse que constreñir y sin sentirse amenazado. Entonces, ahora, yo quiero reformular esa pregunta porque quizás no la pude expresar adecuadamente. ¿Cuáles son las amenazas principales que confrontan una sociedad como la nuestra, por ejemplo, para saber, para encarar, por ejemplo, un estadio de seguridad o de inseguridad, cualquiera que sea el concepto? Es decir, el crecimiento de la delincuencia, la droga, la pobreza en los barrios, la falta de oportunidades en los jóvenes. Hoy en día, ¿cuál es el enemigo principal de la seguridad ciudadana en la República Dominicana? Yo creo, Miguel, que lo primero es entender el concepto y nosotros tenemos que partir, tanto la ciudadanía como incluso los tomadores de decisión, comprender la seguridad como un resultado y no como un proceso. La seguridad es resultado de cosas. Entonces, lo que podríamos ver, cuáles son las causas que podrían entonces afectar, ¿verdad?, esos niveles de seguridad. Y como bien usted planteaba, hay muchas políticas públicas de inclusión social, de protección social, que en la medida en la que se van cumpliendo, entonces van reduciendo los niveles de criminalidad. Y naturalmente, ahí está, por supuesto, que el desempleo, la vulnerabilidad, está el tema
de la orientación familiar, los embarazos en adolescentes. De hecho, hay estudios que se han hecho en República Dominicana. Bueno, y en el caso mío, que durante 2 años tuve la oportunidad de dirigir el sistema de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal. Nosotros hicimos una investigación y de la población que teníamos privados de libertad, el 88% de esos muchachos venían de hogares disfuncionales, no tenían una presencia, una guianza familiar. Entonces ellos al mismo tiempo eran victimarios, pero también son víctimas de un sistema que no construyó las condiciones para que ellos pudiesen desarrollarse de manera apropiada y convertirse en entes útiles para la sociedad. Entonces hay que entender bien las causas para poder comprender el problema de la seguridad. ¿Y se entiende bien esa causa en el país? Ese es el desafío, y justo ahora que estamos en un proceso de definición del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y este proceso de reforma de la Policía Nacional, es importante tomar en consideración esos elementos y entender también que un plan de seguridad ciudadana incluye muchos elementos y que la Policía Nacional, que está representada aquí por nuestra queridísima coronel Janet, es una parte esencial. Pero un plan de seguridad ciudadana, como también lo dice Pou a cada rato, no puede soportarse solo sobre la Policía Nacional porque estaría condenado a fracasar. Porque hay otros elementos. Yo prefiero no el término plan, porque aquí hay una manía patológica de la clase política que no entiende el concepto de políticas públicas. Entonces ellos hacen un plan, los políticos de este país, que no es más que un programa, entonces quieren venderlo como una política pública. Una política pública tiene otras características diferentes. Máxime cuando se trata de violencia criminal y de violencia social, que requieren 2 abordajes diferentes. Entonces, el otro aspecto es que las políticas públicas de seguridad, tienen que contemplar una serie de aspectos fundamentales que son los disparadores de las amenazas a la seguridad y de la violencia sistémica, porque hay que saber, yo prefiero a la violencia social llamarle violencia sistémica, porque es una violencia que viene generada, es inducida, no surge como una plantita que cayó una semillita en un jardín. No, la violencia sistémica es inducida, primero por la desigualdad, segundo por un discurso del poder y tercero por la parcialidad que toman las instancias institucionales que son responsables de soportar el Estado social y democrático de derecho. Entonces, vamos a hablar de políticas públicas. Aquí se está hablando en estos momentos de reformar la policía sin tener ninguna política. Eso es un disparate de todas maneras. O sea, ¿cómo usted va a reformar una policía si usted no sabe cuál es la estrategia en términos globales a corto, mediano y largo plazo que usted va a tener? Se va a quedar en una reforma administrativa, que estos son todas las reformas que se han hecho hasta ahora y que no han servido para nada. O sea, no le han aportado. La policía hay que cambiarle su naturaleza como policía. Eso es lo primero. Y los policías tienen que verse de una manera diferente en términos de su compromiso frente a la sociedad. Entonces, pero usted tiene que tener una política de seguridad pública. Por ejemplo, aquí hay un problema con la militarización de la seguridad pública. Es un problema que tenemos que resolver, porque las Fuerzas Armadas no deben de estar involucradas. Aquí existen instituciones tumorales, como la Dirección Nacional de Control de Drogas, que flota en el aparato del Estado, no está sujeta a ninguna política, no está sujeta a ningún ministerio y afecta a la seguridad ciudadana. Entonces tampoco hay garantías de transparencia ni de la DNCD ni de la policía, porque no están formuladas en base a un régimen de accountability, de rendición de cuentas, que garantice la idoneidad de las acciones de estas agencias. Entonces, aquí, el desafío de aquí es muy grande, Miguel.
muy grande. Ahora, una pregunta a la coronel Jiménez. ¿Cuál es hoy en día, en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia, la principal preocupación de la Policía Nacional? Bueno, la principal preocupación de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia es justamente esa, es poder dar un servicio de eficiencia desde la perspectiva policial a los fines de poder disminuir esa inseguridad. Pero, y alineándonos a los comentarios de Carolina y de Paul, la seguridad ciudadana no es solamente un rol de la policía, es decir, hay una serie de situaciones de carácter social a las cuales la policía sí puede atencionar, pero uniéndose a otras instituciones del Estado que puedan dar respuesta ante ello. Hoy en día nosotros como Policía Nacional apostamos cada día más a poder tener un país donde la convivencia pacífica sea el baluarte. Y esa convivencia incluye situaciones tan comunes como la ocupación del espacio público. Donde hay una ocupación del espacio público, hay una vulnerabilidad de los derechos del ciudadano a su libre circulación. Pero también hay ambientes donde pueden producirse situaciones de criminalidad, de delincuencia. Hay un desafío importante para disminuir también los niveles de percepción y de realidad de la criminalidad, que está vinculado a lo que es más común en nuestro país, que es el crimen del raterismo. Es el robo, el asalto, el robo al celular, el robo a bienes a veces de cuantía menor, y que no permiten necesariamente una judicialización de esos casos conforme al Código Procesal Penal. Y son esos los que nosotros hacemos captura y que al poco tiempo vuelven a la calle y producen muchos niveles de inseguridad. Eso significa que el sistema judicial dominicano no ayuda a la policía ni a las autoridades que están llamadas a combatir el crimen organizado o el crimen el raterismo. Yo creo porque esa que es una de las principales quejas en otros países también. Bueno, ¿qué hacemos con detener a este delincuente que tiene un expediente grande si mañana lo van a soltar? Una decisión de un juez, ¿no? Claro, claro. Yo creo que el desafío está en precisamente eso, en crear las condiciones para que un proceso de denuncia por un crimen, como decía Janet, quizás un delito menor, la persona no termine siendo revictimizado, porque realmente es tortuoso agotar un proceso para que se le haga justicia porque le robaron un celular o porque le arrebataron una cartera. Entonces, eso hace que el ciudadano se desentusiasme de denunciar. Y los delincuentes saben que las personas en muy pocos casos denuncian y que cuando denuncian al poco tiempo el caso se cae porque a veces hay tantas trabas y se vuelve tan largo que la gente se desentusiasma. Entonces, eso es eficientizar la parte de judicializar esos casos. Yo creo que sería un gran avance. Bien, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Les prometo, les aseguro que volveremos en poco momento, y así que a los amigos televidentes manténganse en sintonía, porque Edición Nocturna regresa con este tema sumamente interesante de qué es realmente un estado de seguridad o inseguridad ciudadana. Estamos hablando con la coronel Janet Jiménez de la Policía, la licenciada Carolina Ramírez, experta en seguridad, y también experta en seguridad, el licenciado Daniel Pou. Regresamos después de la pausa. Que es seguridad ciudadana, y cuando esa seguridad ciudadana se convierte en inseguridad para muchos ciudadanos que temen ser objeto de algún asalto, de algún atraco o de algún acto de violencia mientras están en las calles o cumpliendo con una obligación laboral. Para ello tenemos el gratísimo y honroso placer de tener a la coronel Janet Jiménez de la Policía, a la experta en seguridad licenciada Carolina Ramírez, y el también experto en el mismo tema, el licenciado Daniel Pou, que es muy frecuente en nuestro programa, porque sabemos y apreciamos su capacidad para tratar este tema.
Bueno, yo pienso que en el país hay muchas formas de garantizarle a la gente que pueda vivir tranquilamente. Y pienso que el confinamiento que nos ha obligado el virus conocido como el COVID-19 ha hecho que la labor de prevención de la inseguridad, de la seguridad ciudadana, se haga más fácil, ¿no? Porque hay menos gente en la calle en horas de la noche. El toque de queda mantiene a mucha gente en su hogar. La gente sale a la calle cuando tiene algo que hacer, no anda deambulando. ¿O estoy equivocado en esa percepción? Bueno, en cierto modo, la delincuencia común bajó significativamente. Sin embargo, entonces hay algunos hechos de violencia que se incrementaron, porque recuerde que ahora estamos mucho más tiempo juntos. Entonces, ha habido unos picos importantes de violencia y quizás Janet ahí podría, no sé, aumentar un poquito esos datos de qué ha estado sucediendo con relación al tema de la violencia en la República Dominicana ahora en el toque de queda o en el tiempo de confinamiento. Bueno, realmente sí han bajado algunos tipos de delitos, han aumentado otros que han sido propicios para el momento. Por ejemplo, los delitos de tipo cibernético, todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque es la herramienta que estamos utilizando para muchas cosas y le está utilizando todos los grupos etarios, todas las edades, están utilizando la tecnología para transacciones. Entonces ha habido un incremento importante de la clonación de identidad, la clonación de tarjetas de crédito. Vemos a cada rato denuncias de personas que se hacen pasar y que venden paquetes de hoteles, en fin. Hay una gama de delitos que están vinculados al uso de la tecnología, a estos medios que estamos utilizando hoy en día, no necesariamente a la presencialidad. Han habido aumentos significativos también de los robos en vivienda, con ruptura en viviendas también. Hay también indicadores de accidentes de tránsito, sobre todo en las horas propias de estar en borde del toque de queda o después del toque de queda, personas que andan en vía contraria, a exceso de velocidad. O sea, ha habido un cambio. Sí hay oportunidades. En el seno de la familia también hemos tenido indicadores importantes de cómo ha ido aumentando la violencia intrafamiliar, precisamente por situaciones que no estaban resueltas antes del confinamiento y que ahora en el confinamiento pues no hay como mecanismo de escapatoria. Hay una oportunidad, obviamente, en la ciudadanía de volver a rescatar esa unión familiar. Nosotros somos abanderados de que en la medida en que la ciudadanía sea orientada y capacitada de diferentes instituciones, de diferentes mecanismos, en lo que son las resoluciones pacíficas de conflicto, en lo que es la manera de comunicarnos, en la comunicación asertiva y efectiva, que no incite a la agresividad, a la violencia, pues ahí pudiéramos también disminuir más los conflictos sociales. Ha habido altos niveles de rebeldía, ustedes lo ven también en los reportes, con relación a resistirse, a guardar las medidas sanitarias o las medidas de distanciamiento, fiestas clandestinas, galleras, en fin. Todo esto obedece a... Parece que la coronel tiene algún problema de inestabilidad de su internet. Carolina, en lo que se resuelve el problema de la internet de la coronel. Sí, sería bueno destacar, y de hecho de dos puntos de los que planteaba Janet, tanto el tema del cibercrimen y el ciberdelito,
que ha aumentado de manera significativa en República Dominicana y de hecho hemos tenido reportes del Centro Nacional de Ciberseguridad en ataques también incluso a la infraestructura tecnológica de empresas e instituciones. De hecho, estuvo circulando en los medios de comunicación en estos días. Y también está el tema del nivel de fatalidad de los accidentes de tránsito. Sobre todo en la primera parte de la etapa del confinamiento, tuvimos menor cantidad de accidentes, pero mayor cantidad de fatalidades, porque a las personas encontrar que la autopista estaba despejada, entonces han aumentado la velocidad y eso es sumamente preocupante. Y en el caso particular del ciberdelito, hemos visto muchos reportes, por ejemplo, de el phishing, enviarle un mensaje falso con un enlace para que usted acceda, ya sea por el tema financiero o ya sea para robo de identidad, capturar información y luego entonces sobornarle o, bueno, mejor dicho, chantajearle. Hay una pregunta básica. ¿Hemos mejorado en la lucha contra la violencia que provoca inseguridad, en sentimiento de seguridad en los ciudadanos? ¿Sí o no? Porque cada día las denuncias y los medios de comunicación están llenas de quejas y de denuncias de que la policía no hace nada, de que las autoridades permanecen impasibles ante todo este incremento de la inseguridad ciudadana. Daniel, yo creo que tu micrófono está silenciado. Sí, eso fluctúa mucho, lo de la percepción de inseguridad. Primero tiene que ver con la línea de comunicación de la prensa. Si la prensa hace mucha estridencia y yo lo he experimentado en redes sociales, yo hago laboratorio para ver cómo funciona la gente, y se produce una situación violenta, aunque sea una situación intrafamiliar, no vinculada al delito, que se convierte en delito porque es un ilícito penal, pero la raíz no es delictiva, es un conflicto intrafamiliar. Y si eso se le da mucha repercusión, a los 3 días tú tienes disparados los índices de percepción de inseguridad. Y entonces te lo vinculan porque el imaginario y el morbo crea una sinergia fabulosa y te lo vinculan hasta con atracos y con temas que tienen que ver con otro tipo de violencia. Pero en República Dominicana hay una sensación de orfandad de parte de la ciudadanía que incrementa mucho la percepción de inseguridad. O sea, el ciudadano no se siente o no siente que las autoridades le van a corresponder y que las autoridades le corresponden debidamente. Y eso obedece a muchísimos factores. Entonces, esto es un disparador de la percepción de inseguridad. Entonces, porque hay ¿no es esa una visión fatalista del tema? Bueno, es una visión fatalista, pero también una visión que tiene sus raíces en una relación histórica azarosa entre la ciudadanía y la policía. O sea, dos elementos de una sociedad, o sea, enfrentados, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una policía con un pasado político terrible y muchos miembros de la organización todavía no han superado ese modelo. Todavía el policía se dirige al ciudadano como si el ciudadano fuera su subalterno, un ser inferior en condiciones inferiores, y se producen muchos desaguisos. Yo te lo digo porque yo he andado mucho en la calle y yo hasta me río de la forma en que muchas veces ya oficiales se dirigen a una persona para intervenir. La policía ha comenzado a cambiar aquí desde hace algún tiempo, ¿no? Claro, pero la policía todavía no tiene los protocolos debidos incorporados como si fueran reflejos condicionados. El policía... Es una pena que las fallas en el internet han hecho que temporalmente la coronel Jiménez haya salido esperamos que se incorpore nuevamente. De hecho, ¿no? ella me ha estado avisando que está en la sala de espera, ya solo esperando que bien. Ojalá la entren pronto. Si Sujei está atento, Sujei,
para poder regresar a la sala a una de las principales participantes, ¿no? Claro, claro. Yo quisiera agregar, don Miguel, si usted me lo permite, a esa sensación de desamparo que bien plantea Daniel, hay que agregarle también la cultura de no me importismo del ciudadano, en el que, por un lado, bueno, siento que el Estado no satisface, ¿verdad?, mis necesidades de protección y de cobertura, pero por otro lado también hay un desinterés del ciudadano de cumplir la norma, un irrespeto a la norma, un irrespeto a la autoridad, y no solamente respetar al policía y estos casos de desobediencia social que hemos visto, sino que nosotros tenemos como que en el ADN la cultura de la trampa. O sea, yo quiero irme en el carril que no me toca, pero quiero irme hasta allá y meterme delante. Y especialmente cuando pasa una ambulancia, que todo el mundo quiere pasar detrás de ella, ¿no? Sí, y por lo menos con la ambulancia ya estamos haciendo un poquito de conciencia y usted ve que las personas como que más fácil se ponen a la derecha o a la izquierda para ceder. Ahí hemos avanzado un poquitito, pero en todo lo demás, nosotros siempre queremos como llevar ventaja. Entonces yo quiero que el Estado me resuelva, me proteja, me cumpla, pero a la hora de yo cumplir la norma, a la hora de yo respetar la ley, respetar el semáforo, pagar a tiempo, por ejemplo, renovar mi marbete, no. El gobierno tiene que darme una prórroga después de la prórroga que ya me dieron. Entonces, cada vez que decimos que el Estado tiene que proveernos seguridad, es cierto, porque nosotros tenemos, es un derecho la seguridad ciudadana. Y en el caso de República Dominicana, con característica constitucional, la Constitución de la República Dominicana establece que es función esencial del Estado garantizar todos los medios para el pleno desarrollo, el bienestar de las personas y el ejercicio de sus libertades. Ahora, si ese derecho a mi seguridad fue vulnerado porque me robaron, porque me violentaron, porque pasó cualquier cosa, debe haber un sistema institucional y de justicia lo suficientemente robusto para que ese derecho a la seguridad ciudadana que a mí me fue vulnerado me sea restablecido y quien cometió el ilícito entonces sea sometido a la acción de la justicia y cumpla con la sociedad por eso. Ahora, yo pienso que la justicia, los tribunales deben cooperar más con el esfuerzo que se realizan dentro de la policía y otras instituciones nacionales para combatir la delincuencia y la criminalidad y establecer un parámetro de seguridad ciudadana realmente que restablezcan la confianza en las instituciones del país. La policía no lo puede hacer todo. Por ejemplo, yo no pienso que la policía no puede tener un agente en cada esquina. La gente tiene que también que protegerse a sí mismo, ¿no? Yo pienso que en esa tarea de protección la gente tiene una responsabilidad también, no solo responsabilidad de las instituciones del orden público. Agradecemos la oportunidad que nos ofrece el regreso de la coronel Jiménez, que se interrumpió una respuesta suya debido a fallas en el internet. No sé si tuvo oportunidad de escuchar lo que estábamos hablando en ausencia suya. Bueno, sí, hubo una falla técnica de la línea. Bueno, terminé de escuchar la última parte que estaba diciendo Carolina sobre el derecho que tiene el ciudadano de tener una respuesta ante una situación de inseguridad o algún ilícito que se le cometa a él. Ahora bien, yo quiero también aquí hablar un poco de lo que son los sistemas de reparación de la sociedad. Es decir, no es solamente la parte de judicializar al que infringe la ley, sino los mecanismos efectivos de inserción, de restauración, tanto de la víctima o del agresor, y del agresor en este caso, del que sufrió el delito y del que está cometiendo el delito. Porque entonces esto se convierte como en un círculo vicioso donde policía captura, Ministerio Público somete, juez condena, pero vuelve entonces a ese ciclo porque no ha habido un mecanismo de establecer una conducta que vaya más enfocada a esa inserción social. Entonces, para mí es importante y nosotros como Policía Nacional vemos gran importancia en que esa parte también sea tomada
dentro de las políticas públicas que el Estado diseña y también dentro de la conciencia ciudadana que debemos tener. Y ¿por qué no hacer mención de un rescate de los valores sociales que debe tener la sociedad dominicana? Hay una realidad social, hay una demanda social, hay mucha exclusión social, ciertamente, hay muchas distorsiones sociales, pero también si eso lo podemos contrarrestar un poco con rescatar esos valores sociales, yo creo que podemos ir teniendo una mejor ciudadanía. Y yo tengo una pregunta muy personal para usted, coronel. Aquí hablamos mucho de que nos sentimos inseguros en nuestro trabajo. ¿Se siente usted como mujer segura en la policía? Bueno, yo voy a dar un testimonio bien breve de mi experiencia como mujer policía. Yo tengo 30 años en la institución policial como miembro de la policía. Hemos ocupado diferentes posiciones. Sí me siento segura, sí he sentido una institución que me ha dado una oportunidad tremenda de desarrollo personal y también de poder hacer un trabajo social, un trabajo hacia mi país, un trabajo de servicio como servidora pública. En la parte muy humana también he sentido que esa vocación de servicio que de manera personal sí tengo, la he podido poner en práctica y eso me lo ha permitido justamente la Policía Nacional. Entonces sí, yo me siento segura, me siento una coronel de la policía plena y desarrollada y muy feliz de verdad y muy orgullosa de pertenecer a esta digna institución de la República Dominicana. Entienda que yo no le preguntaba sobre la seguridad suya, sino que usted siente temor de que le pase algo físicamente, sino si se siente segura en el hecho de que tiene las mismas oportunidades que un hombre en la policía. Pero aparentemente su rango dice que hay oportunidades para la mujer también, ¿no? Y qué bueno que se plantea para la mujer. En el momento incluso nosotros somos la primera subdirectora general de la Policía Nacional, la general Teresa Martínez. Es la segunda posición de importancia dentro de la línea de mando de la institución. Yo como coronel de la Policía Nacional soy directora de una área especializada que es el área de violencia hacia la mujer e intrafamiliar. Y en toda la escala de mando y cada vez más la mujer participa de los diferentes servicios policiales. De verdad la exclusión, no solamente en la Policía Nacional, yo creo que la exclusión social que puede tener la mujer en la República Dominicana, cuando nosotros que somos estudiosos de los temas de violencia hacia la mujer y nos podemos comparar con otros países, yo creo que es la inserción laboral de la mujer en la República Dominicana tiene un alto grado de avance, que probablemente nosotros no somos capaces de valorar esos espacios. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con pensar de que a mí se me da oportunidad y de que por fin a las mujeres nos están dando oportunidad. No, nosotras tenemos que tener competencia para, y esa competencia para es un proyecto de vida que cada una de nosotras tiene la oportunidad de desarrollar y poder ocupar en base a un perfil de desempeño y un perfil moral las diferentes posiciones que existen en cualquier ámbito de nuestro país. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en el área de la ingeniería, que en nuestra carrera, yo soy arquitecta, y lo mismo, la mujer participa de igual manera. Es un poco quitarnos también ese estigma, porque ese estigma de exclusión y de autovictimización que a veces tenemos nos hace tener un perfil bajo y no dar ese paso de avance. Bien, yo comparto con usted su apreciación, porque yo entiendo que la mujer debe apreciarse no en términos de una cuota obligatoria, sino a través de su capacidad, porque la mujer ha demostrado más capacidad laboral que el hombre aquí en la República Dominicana. Yo prefiero trabajar con mujeres que con hombres, porque son más dedicadas, prestan más atención, son más responsables en el cumplimiento de sus deberes.
y se hace la vida mucho, y son más comprensibles, incluso de los errores que uno pueda cometer como superior no en términos humanos, sino superior en jerarquía laboral. Entonces, me gusta y me encanta haber escuchado usted eso, porque yo siempre he creído que la mujer merece el escalafón y merece el puesto, que realmente su capacidad le hace dueña, ¿no? Así bueno, es. No nos queda mucho tiempo, pero yo quería terminar fijando algunos lineamientos sobre qué nos queda por hacer para mejorar la sensación de seguridad que debe primar en la sociedad dominicana, especialmente en esta situación en que con toda seguridad al final de la pandemia este país será más desigual de lo que era antes de la pandemia, que habrá más pobreza, que habrá probablemente más desempleo y que habrá muchas dificultades de carácter social. ¿Qué podemos hacer en términos breves? Cada uno de ustedes me gustaría que me dijeran qué podemos hacer que no hemos hecho todavía para mejorar el sentimiento de seguridad que deben tener los ciudadanos dominicanos. Miguel, por favor, antes de pasar ese plano, yo quiero aquí dejar algo que siempre lo he postulado en todos los sitios donde he ido. Tengo muchos años vinculado a la policía. Por mi vocación, he sido profesor honorífico durante muchísimo tiempo. He cooperado en todo lo que he podido cooperar y en todo lo que me han permitido, porque a veces sacan a un comandante de un lugar donde yo estoy cooperando, al que viene a lo mejor no le interesa, me ayuda. Pero hay una cosa que para mí me marcó mucho y lo he tomado como un paradigma propio. Los mejores estudiantes en términos de aplicación, en términos de responsabilidad, en términos de dedicación y en términos de compromiso, son los estudiantes de la Policía Nacional, tanto los hombres como las mujeres. La primera vez que yo fui a impartir un módulo en la policía, había una coronel que le terminé tomando un cariño como de hermana. Era la primera vez que iban civiles, ciudadanos no policiales, a impartir al IPES, que se acababa prácticamente de formar, docencia. Y nos estaban esperando, ya tú sabes. Y las mujeres, que son más dadas a mostrar sus rechazos hacia los demás, pues ese coronel no escatimó esfuerzo y ya el segundo día ella tenía la artillería pesada por delante. Pero uno con inteligencia, comprendiendo eso que dice la coronela Yané Jiménez, esa estigmatización que hay de que la policía se contraponía a la sociedad, pues sencillamente yo dejé que eso fluyera. Un trato igualitario para todos, hombres, mujeres, policías, tal. Y de todo eso terminó una amistad que a mí todavía me causa emoción cuando yo la recuerdo. Ya la mayoría de ese grupo no está en la policía, están retirados. No nos queda mucho tiempo, solamente unos minutos, y yo formulé una pregunta final, ¿no? ¿Qué podemos hacer que no se ha hecho todavía para mejorar la sensación de seguridad que debe tener esta sociedad? Yo creo que debemos seguir invirtiendo en el entrenamiento y la capacitación de nuestro personal de policía y todo el personal que hace seguridad pública. Además de dotarle de los recursos logísticos y tecnológicos, el tema del entrenamiento y la capacitación permanente para que tengan la listeza que se requiere a la hora de cumplir con su rol de garantizar el orden público. Bien, coronel, nos quedan 30 segundos. Yo creo que nosotros, y es una idea que he tenido en los últimos tiempos, si nosotros podemos cuantificar el servicio de policía en los diferentes roles, en diferentes ámbitos, en lo que representa económicamente, moral y socialmente, la presencia de un policía, cuando nosotros logremos evidenciar a la sociedad esa cuantificación, esa economía que tiene usted ciudadano, que tiene el país, que tiene el Estado, por la presencia de un policía, nosotros vamos a tener una sensación de más seguridad.
realmente. Y vamos a poder aportar más. Paul, 15 segundos, licenciado Paul. Muy sencillo. La policía requiere dignificación y apoyo de la sociedad. Número 1. Los policías merecen vivir como personas decentes. 2. Capacitación. En la policía no hay límites para todo lo que necesita la policía. Capacitación, habituallamiento, destrezas, etc. Y por último, una férrea voluntad política que esté dispuesta a apoyar la policía en su transformación y el rescate de su imagen frente a la sociedad dominicana. Bien, jóvenes, muchísimas gracias, muy agradecido por su presencia, por la amabilidad de acceder a discutir un tema que a muchos les parece espinoso, pero que yo creo que es fundamental para esta sociedad presente y futura. Así a los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado también del tema de esta noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.